Hola, muy buenas noches a todos. Bien, muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a este su módulo 23. Estamos ya en la segunda sesión de la segunda semana correspondiente a la unidad de diseño de proyecto de solución. Durante esta unidad nosotros vamos a estar visualizando lo que es la parte de la viabilidad de un proyecto. Vamos a retomar un poquito de la información pasada que no se pudo concretar por la falta de tiempo. Adicional de esto, que tuve un pequeño percance con la electricidad y se apagó literalmente la computadora, ya no me pude despedir de ustedes. Durante la sesión pasada estábamos viendo la importancia de la organización dentro de la etapa precisamente de un proyecto. Recordemos que la etapa de organización, eh, la etapa de organización dentro de las empresas nos permite alojar información detallada de qué es lo que nosotros requerimos para poder establecer un proyecto. Recordemos que los proyectos son de vital importancia y la etapa de la organización adicional que viene en conjunto con la de planeación, vamos a determinar específicamente qué es lo que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo nuestras actividades y las tareas de un proyecto. Ahora bien, dentro de esas etapas de la organización tenemos una parte tan importante que también vamos a determinar que es la división del trabajo. La organización se lleva a cabo en dos etapas, que es la división del trabajo y la coordinación. Dentro de la división del trabajo que nos dice, es la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar un trabajo con mayor eficiencia. La división del trabajo promueve la especialización de funciones y perfeccionamiento del trabajo e implica los siguientes pasos. Primeramente, la jerarquización, departamentalización y descripción de funciones. ¿Por qué es tan importante primeramente la jerarquización? Realmente el conocer dentro de tu propia organización cómo van las líneas de comunicación, quién es mi jefe o quiénes son los jefes que yo voy a tener dentro de una organización, va a permitir establecer esas líneas de comunicación. Relativamente, por eso existe lo que es un organigrama dentro de la etapa organizacional. Ustedes pueden visualizar diferentes tipos de organigramas. Por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad de visitar lo que es el INEGI en las puertas de sus oficinas a la entrada, siempre comúnmente a mano derecha tienen una vitrina de vidrio donde ustedes pueden ver el esquema organizacional de todos sus puestos, donde van a ver, adicional de la parte organizacional, van a ver fotos de los empleados para que ustedes puedan darse una idea de quiénes son las personas que están encargadas de cada uno de los departamentos. ¿Esto con qué fin? De que en el momento que ustedes puedan identificar, vamos a suponer, tengo el director del área. Abajo del director voy a tener dos departamentos que va a ser la subdirección. Subdirección de geografía, subdirección de estadística, y abajo de esto voy a tener jefaturas. ¿Qué quiere decir esto? Que abajo de las jefaturas voy a tener a todos los empleados, empleados de base. Que la forma de comunicación es descendente, viene de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que yo no me puedo saltar, si yo soy un empleado, por ejemplo, nivel A o nivel básico, yo no me puedo saltar las líneas de comunicación y brincarme hasta el director, porque es una falta de comunicación. Lo primero que yo tengo que hacer por lo que marca en la organizacional o en lo que es el organigrama es irme directamente con el supervisor. El supervisor va a pasar mi queja con el jefe va a turnar mi queja con la parte de la subdirección y así consecutivamente, en dado caso que no se pueda solucionar. Ahora bien, si vamos a suponer que es una problemática, automáticamente yo voy con mi supervisor. El supervisor tiene que darme respuesta a mi problemática. Ahora, sí, ¿qué sucede si, por ejemplo, dentro de la organización el jefe no me da una respuesta a mi problemática? Ahí sí yo puedo agarrar y brincarme, no brincarme porque yo ya pasé mi queja
y me di cuenta que no me dieron respuesta. Ahora bien, me voy a ir con el jefe. El jefe me tiene que dar respuesta. Ahora sí, el jefe lo que va a hacer es solicitar toda la información. Si el jefe no te da respuesta, puedes brincarte a una subdirección y así viceversa hasta llegar a la etapa de dirección. No es que nosotros no podamos hablar con el director, sino que para eso existe la especialización de funciones y la jerarquía de mandos. Recordemos que nosotros tenemos que delegar responsabilidades y esa delegación de responsabilidades lo que nos va a hacer es la parte de la división, aminorar partes de la carga de trabajo. Yo como director de un proyecto o de una organización voy a delegar responsabilidades con el fin de que yo pueda estar atacando la parte administrativa o la parte del proceso administrativo, sin ver esas funciones que tienen que ver con los empleados. Para eso existen cada una de las departamentalizaciones. Yo tengo el departamento de ventas, yo tengo el departamento de compras, tengo el departamento de adquisiciones, tengo el departamento de recursos humanos, porque cada uno, tengo el departamento de informática, cada departamento tiene a una jefatura, a una supervisión, o al empleado encargado de, y son los encargados de resolver esas problemáticas. Ahora bien, una vez que yo tengo definido la departamentalización, voy a la descripción de las funciones. Ahí es qué puesto es el que debe de contener cada uno de esos. ¿Qué sería ilógico dentro de una parte funcional de un organigrama? Que yo agarre y coloque, por ejemplo, un supervisor y abajo ponga jefes y que el supervisor tenga delegación de responsabilidades a los jefes. Estaría automáticamente mal, porque por ende un jefe tiene mayor jerarquía que un supervisor. No podría el supervisor mandar, a diferencia que sea un supervisor de dirección o tenga un nombre nomenclado distinto que esté indirectamente relacionado con la dirección. Ahí sí podría ser. Ahora bien, dentro de los proyectos que nosotros realizamos también puede existir una problemática. Recordemos que veíamos en la sesión pasada que no es un perfil de puesto, que no es una descripción de puesto. Entonces, la parte de, por ejemplo, de vecinos, familia, amigos, eh, sociedad, no existe dentro de la descripción de puestos. Comités sí existen. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo a los alumnos, vamos a poner que yo ponga como de perfil alumnos? Alumnos no es un perfil. Nunca van a encontrar dentro de una jerarquía de trabajo, se solicita alumnos. Va a ser imposible encontrar esto porque no está dentro de la parte de la administración. Nosotros definimos cuál es un perfil de puesto, diferente a lo que nosotros requerimos que cumpla. Ahora bien, ¿qué pasa si yo pongo a la sociedad o el comité vecinal que tiene jerarquía de mando sobre, por ejemplo, el ingeniero en informática o a lo mejor sobre la parte de los censistas? ¿Cómo va a ser posible, por ejemplo, que un comité vecinal va a tener donde manda sobre gente que tiene un perfil mayor o de perfiles de puesto que no deberían de estar dentro de esa posición? Por eso es muy importante que ustedes verifiquen esas líneas de comunicación, de que estén bien establecidas, de que ustedes verifiquen de que sea el don de mando que deben de recibir y justificar el por qué están poniéndolo en esa posición. Para eso existe la jerarquía, que es la disposición de las funciones de una organización por orden de mando, grado o importancia. Los niveles jerárquicos son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad que posean, independientemente de la función que realicen. Eso lo podemos ver relativamente cuando vamos a solicitar un empleo y siempre cuando entramos a una etapa de capacitación nos van a mostrar quién es el personal, quién va a ser su supervisor, quién va a ser tu jefe de área, quién va a ser tu gerente, quién va a ser tu subgerente, todo este personal, quién va a ser el encargado de cajas, dependiendo el tipo de giro donde estén trabajando, ¿no? Y existe la departamentalización. Podemos ver la diferencia que hay entre una departamentalización en un sector privado, vamos a ver un sector privado de ventas, a un sector gubernamental. En el sector gubernamental están definidos de otra manera. A un sector de ventas, a un sector productivo, tienen diferentes tipos de puestos referente a lo que necesiten.
Va a haber departamento de ventas, en otro no va a existir. Va a haber departamento de compras, tal vez en una empresa no lo vaya a existir. Un departamento de contabilidad y en otro se llame departamento de finanzas, dependiendo de las necesidades del proyecto. Y, por ejemplo, nosotros también tenemos departamentalizaciones, sin embargo, nosotros hacemos una generalización, porque lo que solicita la actividad es que ustedes generalicen o prioricen cuáles son los perfiles que ustedes van a utilizar referentemente a los proyectos que están realizando. Por eso, precisamente, una de las funciones que ustedes tienen que realizar con sus proyectos es investigar, es empaparse de conocimiento, es decir, yo tengo cierto proyecto que es de naturaleza tal, ¿qué especializaciones yo requeriría, qué necesitaría yo para poder establecer ese proyecto de acuerdo a las actividades que yo estoy realizando? Brenda, sí, voluntario sí se puede poner como un perfil, porque al final de todo sí se puede poner, o ayudantes en general. Voluntarios más bien existe en la parte de las AC, que también es válido. De hecho, ustedes pueden ver que en las asociaciones civiles tienen sus propios organigramas que son parecidos a los que acaba de proponer la compañera Brenda Grajeda. Yo tengo, por ejemplo, a lo que es el líder. En esto va a venir lo que es la parte de las secretarias, subsecretarias, viene el tesorero, a veces lo titulan tesorero uno, tesorero 2, viene la secretaria uno, secretaria 2, vocal uno, 2, 3, voluntarios uno, 2, 3, 4, colaboradores, que también puede estar dentro de una AC. Todo esto existe dentro de una AC, que también podemos determinar también nuestro organigrama parecido a eso, si se puede. Simplemente hay ciertos perfiles que nunca van a existir, como bien les comentaba. Ahora bien, dentro de lo que son la parte de la departamentalización, definitivamente, Brianda, el líder es una parte fundamental e importante de todo proyecto. Ustedes se tienen que describir con qué características van a participar, qué es lo que ustedes requieren, ¿por qué? Porque al final puede ser que más adelante ustedes pueden dejar de ser líderes de proyectos o cambiarse de jefes y convertirse en una parte externa. Yo ya terminé con la función de ser líder y yo puedo ser un agente externo del proyecto, pero siempre tienen que aparecer dentro, porque ¿en qué fases ustedes van a intervenir? Como les comentaba la sesión pasada, en todas las fases, ustedes van a intervenir en actividades previas, actividades de desarrollo y actividades de concreción. ¿Por qué es importante su participación de ustedes en cada una de las fases? Porque ustedes se van a convertir en el supervisor de cada actividad y tarea. ¿Qué sucede si, por ejemplo, alguno de su personal, vamos a poner fase de desarrollo, yo tenía delegado la responsabilidad al técnico en informática y no llegó? Ustedes son los que son encargados de mover todo lo que tengan que hacer o buscar la solución para que esa actividad no se atrase. Entonces, ustedes tienen que participar en cada una de ellas. Vamos a poner su puesto. Yo me puse líder, otros se pueden poner directores, otros se pueden poner encargados de proyectos, otros se pueden poner jefes, como ustedes se consideren. Al final, ustedes son la jerarquía más alta de su proyecto. Realmente ustedes son la cabeza de ese organigrama donde van a aparecer. Entonces comentaba, listar todas las funciones y actividades que tiene la empresa o proyecto, que esto lo vemos nosotros aquí. Vamos a listar todas las funciones. ¿Cuáles son las funciones que tiene un líder? Vamos a organizar, administrar, llevar a cabo, controlar, procesar, secuenciar toda la información correspondiente a cada una de las etapas de planeación, organización, dirección y van hasta controlar. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones en la empresa? Elaboración de documentos, priorización de actividades, compra de recursos materiales, compra de recursos tecnológicos, verificar que la plantilla laboral de esas actividades, hacer un reporte mensual de cómo van la parte de las actividades que se llevan a cabo, etcétera, de lo que ustedes estén realizando. Donde pones en qué etapas van a intervenir, pueden ponerlo de dos maneras. Fase uno, fase 2 y fase 3. O sea, ustedes, porque son los líderes del proyecto, van a intervenir en esas tres fases, pero evitar poner todas las fases. Poner actividades de desarrollo previas y de concreción, la pueden poner así, o ponen más fase uno, fase 2 y fase 3. Y eso sí la pueden repetir porque van a intervenir en todas, cada una de ellas. Clasificar las que sean similares, agruparlas según
un orden jerárquico o de importancia, o sea, realmente cuáles van a ser las actividades prioritarias, viene desde lo más difícil, o sea, lo más complejo hasta lo más básico. Asignar actividades en cada una de las áreas agrupadas o departamentos. Especificar las relaciones de autoridad, responsabilidad y obligaciones entre las funciones. Entonces, aquí vemos una parte importante de por qué es tan importante tener un organigrama dentro de una empresa. Porque aquí lo que nosotros hacemos es delegar autoridad, responsabilidad y obligaciones. ¿Qué sucede si el día de mañana, por ejemplo, como comentaba hace un momento, una de las personas no realiza sus funciones? Por X o Y motivo les avisa al momento que no puede ir, que porque hay tráfico o un accidente. Sin embargo, lo vamos a ver de una manera muy distinta. Tiene que cumplir con una responsabilidad. Vamos a ver, se durmió, llegó tarde. Automáticamente cualquier empresa cuando llegas 10 minutos después de la hora de la entrada lo que hacen es decirte, regresa a tu casa y se te descuenta el día. Pero ahora hay que pensar desde otra manera el punto de vista de la parte de decir, ¿y a quién le asigno la responsabilidad? Puede haber que nosotros podamos mover la plantilla laboral para que eso pueda seguir poniéndose en marcha, porque al final una de las partes de la responsabilidad es algo que tenemos que percatarnos y que tiene que ser un factor importante dentro de los valores que nosotros ejerzamos dentro de una organización. Ahora, establecer las líneas de comunicación e interrelación entre los departamentos, que es lo que estábamos visualizando. ¿Cómo yo me voy a comunicar con cada uno de los departamentos? ¿Cuál es la manera correcta? Establecerse el tamaño, la existencia y el tipo de organización de un departamento deberán relacionarse con el tamaño y las necesidades específicas de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que relativamente yo puedo crear un departamento, vamos a poner un departamento de finanzas, y dentro del departamento de finanzas yo puedo asignar N cantidad de puestos. Por ejemplo, puedo tener un contador, puedo tener un gerente de recursos financieros, puedo tener un jefe de finanzas, puedo tener un supervisor de finanzas, puedo tener un jefe de caja, pero esto va a depender del tamaño de la empresa que yo esté creando o del tamaño del proyecto, dependiendo de las necesidades. Yo estoy estableciendo que es un macroproyecto, que es un proyecto que es gigantísimo. Lógicamente voy a necesitar de todas estas áreas, porque voy a tener que dividir lo más que se pueda el trabajo. Ahora, ¿qué sucedería si, por ejemplo, yo departamentalizo a una sección más de lo debido? Ahí puede existir que en lo que es el flujo de efectivo no sea el correcto, que cuando ya llega la parte financiera, eso se permee en los resultados y tenga una liquidez que no debe de existir. Porque hay empresas que pueden ser solventes, pero no pueden tener la liquidez, o viceversa, o pueden tener la liquidez y no pueden tener la solvencia. Entonces, esa capacidad de manejar el dinero, porque yo tengo liquidez, porque tengo recursos que se están moviendo, pero no tengo la solvencia, o sea, no tengo el suficiente capital para poder pagar todas las deudas que yo tengo. Dentro de la descripción de funciones, después de haber establecido los niveles jerárquicos y departamentos de la empresa, es necesario definir con toda claridad las labores y actividades que habrían de desarrollar en cada una de las unidades concretas de trabajo. ¿Qué es lo que nosotros estamos realizando? Realmente definir por cada puesto que ustedes están creando cuáles van a ser sus funciones. Al final, ustedes van a saber qué responsabilidad le van a delegar a cada una de sus personas. Relativamente vemos dentro de la actividad una columna de recursos humanos. Hay muchos que se les hace sencillo establecer líder de proyecto y colaboradores, es decir, relativamente consideras que con esos dos perfiles vas a poder cumplir tu trabajo. Es imposible. Estamos hablando que tienes un proyecto de largo plazo, que tienes un proyecto que requiere de grandes tiempos y grandes esfuerzos, que son proyectos que han tenido por muchísimos años y que hasta el día de hoy no se solucionan porque son proyectos de concientización, proyectos que requieren de personas especialistas en temas que uno no conoce, porque puede decir, es que yo estoy hablando de bullying escolar y dentro del bullying escolar yo voy a dar las pláticas, oye, yo te pregunto algo, relativamente, ¿tú conoces sobre la temática de todo lo que tiene que ver con bullying escolar? No. Entonces, tienes la especialidad para que tú puedas establecer una comunicación con los padres de familia, abordar a los docentes, es decir, yo soy psicólogo, soy un terapeuta, soy un programador neurolingüístico, no. Entonces, para eso existe la división de funciones, para eso existe la delegación de responsabilidades. Ustedes tienen que analizar realmente qué departamentos necesitan para poder cumplir su trabajo.
Como bien les comentaba en muchas sesiones, sesión de la semana pasada, no solamente es poner los puestos por poner. Al final, yo les puedo poner y les puedo decir, está bien, o puede ser como a veces puede pasar en otros módulos que ni siquiera leen sus trabajos y dicen, está bien, no visualizan que a lo mejor el trabajo tiene ciertos detalles que pueden corregir y eso les ayuda a ustedes a progresar. Al final, las funciones es que ustedes puedan progresar en cada uno de sus módulos, que ustedes se vayan con conocimientos. Cuando ustedes continúen en su etapa de su carrera, van a conocer otro mundo, más información, van a requerir de más conocimientos, les van a exigir más, va a haber más detalles que corregir, pero esto va a decir, oye, yo ya había visto esta parte, yo ya tengo conocimientos básicos de esto, ahora solamente va a ser pulir. Como les he comentado, realmente las retroalimentaciones que ustedes visualizan, mm, el fin de esto es analizar en la parte del PODA todo lo que ustedes pueden determinar como sus oportunidades, áreas de oportunidad donde ustedes pueden mejorar. Si, por ejemplo, ponen el texto que esté bien justificado, que tenga un buen espaciado, que tenga buena ortografía, porque todo esto habla de nosotros. Realmente, si lo vemos desde la parte organizacional, ustedes van a ser ahorita encargados de contratar personal. ¿Qué hace un reclutador específicamente cuando va a hacer entrevistas por un puesto, que es un puesto para ellos de jerarquía alta? Vamos a hablar de un supervisor, un jefe, y le dice a tres personas, marca, y dice, tal, fulanito, menganito, sotanito, a las 12 del día. Uno llega a 12:05, el otro ya es puntual y el otro llega rayando. Hago las entrevistas y uno llega vestido desarreglado, lo ven con el pelo revuelto, desalineado, sucio, el otro más o menos, y el otro viene pulcro. No, pulcro no quiere decir que tengas una super camisa, tengas bien vestido, bien arreglado, bien perfumado, con sus zapatos bien boleaditos. Lo mismo nosotros hacemos con una actividad, una tarea. Entrábamos a un módulo 23 con tecnologías emergentes. Ustedes se van empapando de estos conocimientos, van utilizando las tecnologías para que ustedes puedan conocerlas. Ahorita la prepa línea CEP tiene un convenio con Canva. Ustedes tienen a la mano a Canva para que puedan utilizar todas las funciones que maneja Canva. O sea, no hay, es que es una versión de prueba. Ya no, con su correo institucional ustedes tienen opción de utilizar todas las herramientas de Canva. A diferencia de que yo les muestre la presentación que les hice de Genially. Genially no me da, perdón, Prezi no me da para utilizar todo. Genially tampoco me da para utilizar todas las herramientas. Tengo yo una versión prueba ilimitada, pero una versión prueba que no me permite tener todos los elementos que yo requiero para mostrarles a ustedes un método de la ruta crítica, cómo es encontrar la ruta crítica, todo esto, ¿por qué? Porque yo tengo que pagar por esos elementos. Entonces, ustedes teniendo esto a la mano, lo pueden utilizar. Ahora bien, continuando el tema, entramos a la parte de la coordinación. Y la coordinación es la armonización y la sincronización de los esfuerzos para realizar eficientemente una tarea. Las técnicas de organización son las herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional. Debemos determinar que las técnicas de organización están muy ligadas con la comunicación. Realmente, cómo yo me comunico con todos los empleados. Veíamos la comunicación asertiva. Uno de los principales autores que nos propone lo que es la división del trabajo era Adam Smith. Smith ve la parte de la división del trabajo como algo primordial, a diferencia de otros autores que también están en contra de algunas partes sobre Smith. Smith establecía que a través de la división del trabajo, los trabajadores desarrollaban más habilidad y destrezas en sus áreas. Los trabajadores especializados tenían más posibilidades de inventar máquinas que hicieran más eficientes las tareas que realizaban diariamente. Ahora bien, en su contraparte, Karl Marx tiene una forma diferente de pensar. ¿Qué es lo que Karl Marx dice? O sea, está de acuerdo con la parte de la división del trabajo y la especialización de funciones. Sin embargo, él decía que hay momentos en que el trabajador va a llegar a aburrirse y esto se va a convertir en monotonía. ¿Qué sucede cuando dentro de un puesto de trabajo alguien se aburre y dice, ya es monótono,
yo ya sé qué va a suceder el día de mañana. Yo ya sé que me tengo que sentar en una computadora, tengo que esperar que den las 8:30 de la mañana para empezar a atender clientes. Y ya sé que voy a utilizar una serie de programas y voy a decir muy buenos días, en qué le puedo ayudar, muy, gracias por asistir, etcétera. Y así va a estar pasando. Entonces, cada más lo que proponía era tirar toda tu plantilla laboral o decir, ustedes tienen ese chip de ver y decir, ¿sabes que esa persona que está ahí tiene el don de mando o tiene el don de tener otras funciones? Era decir, quito a esa persona de ahí y la voy a cambiar de puesto para que esta persona me pueda apoyar en otras funciones. Entonces, esa era la diferencia que tenía Karl Marx con Adam Smith. Entonces, ¿qué es un perfil de puesto? Vamos a visualizar qué es un perfil de puesto. Una de las actividades clave en el proceso de reclutamiento es la descripción de puestos de trabajo. Es fundamental que antes de iniciar la búsqueda del candidato ideal para la vacante, se tenga correctamente identificado las responsabilidades de la misma, así como las características y competencias que se requieren para desempeñar el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de que ustedes definan el nombre del puesto, ustedes ya debieron haber identificado qué es lo que van a hacer, qué características necesita, qué edades, qué valores, qué actividades va a realizar, qué funciones, todo esto para poder decir, ¿sabes qué? Ahora sí necesito un ingeniero, necesito un licenciado, necesito un técnico o lo que ustedes vayan a requerir. Ahora bien, la descripción de puestos es una herramienta utilizada en el área de capital humano que consiste en enlistar y definir las funciones y responsabilidades que conforman cada uno de los puestos laborales incluidos en la estructura organizacional de la empresa y detallando la misión y el objetivo que cumplen de acuerdo a la estrategia de la compañía. Porque recordemos que la misión es hacia dónde se dirige la empresa o el proyecto y la visión es la parte de que nosotros vemos hacia el futuro, dónde nos vamos a posicionar a largo plazo. Ahora bien, de igual manera se incluye en esta descripción los conocimientos, habilidades y actitudes que deben presentar las personas que ocupen el cargo. Esto se conoce como perfil de puesto. Antes, ustedes podrían visualizar que cuando ustedes iban a una entrevista de trabajo, preferentemente o en las empresas privadas, siempre el reclutador te hacía una pregunta básica y te decía, eres una persona que eres tolerante a la frustración. Desde que te decía esa palabra de tolerante a la frustración, era decir, huye de esa empresa. ¿Por qué? El 90% de las empresas que utilizan la frase tolerancia a la frustración, es decir, sobreexplotación del trabajador. Es decir, te voy a pagar menos, pero te voy a exigir el triple de lo que les exijo a los que les pago bien. Entonces, la palabra tolerancia a la frustración es esa parte. Era una parte tan habilidosa para decir a la persona, es que vas a trabajar de lunes a domingo con un día de semana entre descanso, pero si te requerimos, te hago llegar y te hago que te quedes. Entonces, ¿cuándo voy a descansar? No, no hay descanso. Es que quieres trabajar, sí, tienes que darle, ¿no? Las cuestiones no están así. A eso, actualmente las reformas laborales han estado viendo esa parte de que ya no se sobreexplote al trabajador. Ustedes pueden ver que dentro de la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 123, apartado A y B, les indica las jornadas laborales, tanto diurnas, mixtas y nocturnas. Se han estado modificando esto con el fin de que el trabajador también tenga ese descanso. Actualmente una propuesta de Carlos Slim proponía de que las jornadas laborales se reducieran a 4 horas diarias y que los trabajadores trabajaran de lunes a sábado, o sea, que tuvieras una jornada laboral de 4 horas diarias y que posteriormente, o también una jornada laboral de 12 por 12, o sea, trabajaras un día 12 por 24, trabajaras un día 12 y 2 días de descanso, y así consecutivamente, o solo trabajaras 3 días, 12 horas y todos los demás descansaras. Son propuestas que se han puesto en tela de juicio que hasta el día de hoy no se han concretado, pero son con el fin de ayudar al trabajador. Entonces, contar con una buena descripción de puestos de trabajo en la organización es muy útil tanto para la empresa como para los colaboradores y de igual forma para los candidatos a ocupar un lugar en el trabajo o en el negocio. Te permite atraer talento calificado y adecuado a las necesidades de la empresa, mientras que para los colaboradores les brinda claridad en los que la misma espera de ellos. Ustedes pueden ver en pantalla un pequeño organigrama, es un pequeño ejemplo que ustedes pueden ver
con diferentes colores. Aquí pueden ver, vamos a ver desde la parte del color azul. El color azul es la planta base de la empresa. O sea, ¿qué quiere decir? Que son los colaboradores. Puede ser que el puesto 2 y el puesto 3 son supervisiones y el puesto 1 es una dirección, jefatura, como lo quieran ver. Las líneas que deben de estar interconectadas con un recuadro, ya comúnmente a veces lo vemos como rectángulos o nombre del puesto, deben estar interconectadas. Eso me indica la forma de comunicación. ¿Qué quiere decir? Que el puesto 4 y el puesto 5, que ustedes pueden ver, no tiene comunicación con el puesto 6. El puesto 4 y el puesto 5 solo tienen comunicación con el puesto 2. O sea, el puesto 4 y el puesto 5 solo se van a comunicar, por ejemplo, con un supervisor del puesto 2. A su vez, el puesto 2 tiene la comunicación con el puesto 1 y el personal del puesto 6 solo tiene comunicación con el puesto 3. ¿Qué sería la diferencia si esta línea se interconectara con el puesto 6? Diría que el puesto 4, el puesto 5 y el puesto 6 tienen a dos supervisores, que sería el puesto 2 y el puesto 3, y ambos tienen comunicación con el puesto 1. Pero viéndolo de esta manera, lo que va a indicar es lo que yo les comentaba, que estos dos puestos son indistintos del puesto 6 y es indistinto. Tanto el puesto 2 como el puesto 3 tienen comunicación, o sea que entre ellos dos sí se pueden comunicar. No se pueden delegar responsabilidades de ellos dos. El único encargado de delegar responsabilidades es el puesto 1. Por eso viene la línea que baja, esta pequeñita, y dice, vengo hacia acá, yo le voy a delegar responsabilidades al puesto 2. Ahora hay una transversal y baja hacia el puesto 3 y así me indica la que es la parte de la comunicación. Se acabaron los primeros 30 minutos, nos desconectamos de la liga y nos reconectamos, por favor.